Muchas gracias a ti, Pablo, y a la asociación, porque sin duda es un tema que convoca y que presenta enorme cantidad de interrogantes. En primer lugar, a mí me gustaría hacer una aclaración y que refiere a que los comentarios que vamos a hacer son comentarios de carácter general, que no necesariamente podrán ser aplicados a las realidades de cada una de las empresas, ¿no? Por eso la primera recomendación es que lo que nosotros podamos decir se tamice y se analice, reitero, a la luz de la situación particular. Por otro lado, también señalar que esta pandemia que estamos viviendo, que realmente comentábamos con Paulo, uno siente que está viviendo en el surrealismo, ¿no? Esta pandemia tiene unas características que la hacen única, no solo por su altísimo nivel de propagación, sino por los cambios que va generando minuto a minuto, ¿no? Antes de venir para acá, en el informativo se señalaba que se registró el primer fallecido en Brasil, que en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, se decretó a partir de hoy a las 20 horas el estado de queda. En Francia, al mediodía de hoy, se decretó el confinamiento de 67 millones de franceses. Es un número que realmente impacta, ¿no? En lo anecdótico, dentro de esta situación trágica y compleja, uno podía ver ayer en los balcones de las ciudades italianas gente cantando a fin de sobrellevar el confinamiento con una particular visión positiva, ¿no? Dicho esto, evidentemente esta situación hay que analizarla a la luz del contrato de trabajo, ¿no? ¿Y por qué hago esta precisión? Bueno, porque sin duda que acá, si estuviéramos hablando de otra materia, lo primero que diríamos es que estamos frente a una situación de fuerza mayor. Nuestro Código Civil dice muy claramente que los perjuicios o los daños y perjuicios que se generan por caso fortuito o fuerza mayor no deben ser resarcidos, no se resarcen, ¿verdad? La causa mayor, la fuerza mayor, perdón, como un acto, como una fuerza irresistible e involuntaria que el buen padre de familia o lo que nos ocupa, el buen hombre de negocios, no podía prever. Pero el contrato de trabajo tiene sus particularidades. Hay quienes sostienen que en atención al concepto de riesgo de empresa, el concepto de fuerza mayor se relativiza, pero no hay duda que la situación genera, por lo menos en varias de las situaciones a las cuales nos vamos a referir, genera una situación de desempleo forzoso, contingencia que en nuestro país desde hace mucho tiempo, felizmente, está amparada por la seguridad social, ¿no? La primera afirmación que queremos hacer es que todas las decisiones que se han tomado y que se están tomando y que seguramente quizás alguna sea hasta modificada en el corto plazo, tienen un objetivo primario que es salvaguardar la salud de la población. Obviamente la vida como bien máximo, y más en una asociación como la nuestra por sus características de cristiana, su primer objetivo es evitar la propagación del virus a fin de salvaguardar la salud de la población. En ese sentido, y en el terreno estrictamente normativo, el día viernes pasado, el día viernes 13, el Ministerio de Trabajo dictó una resolución en el ámbito de la CONASAT. No sé si todos lo saben, pero la CONASAT es el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene una integración multidisciplinaria
la integra la Inspección General de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, el Banco de Previsión Social, el Banco de Seguros y las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores. En este marco y con una actitud que fue resaltada por las autoridades de gobierno, en menos de media hora se llegó a consensuar una resolución en la cual se establecen recomendaciones para enfrentar la pandemia que nos toca vivir, ¿no? En primer lugar, lo que se dice es que corresponde al empleador y a la Comisión Bipartita de Seguridad, en el marco del decreto 129, la adopción de medidas tendentes a prevenir y a controlar la expansión de la pandemia. En ese sentido, se establece la recomendación de generar un protocolo de actuación para el cual se dan algunas pautas. En primer lugar, y dada esa finalidad preventiva, lo que se propone es una comunicación expresa y directa a través de la colocación de carteles, de medios tecnológicos, en fin, referente a todas las medidas de prevención, control que sean emitidas por la autoridad sanitaria, es decir, por el Ministerio de Salud Pública, ¿no? En segundo lugar, proveer en los lugares de trabajo de todos los materiales de higiene que sean necesarios a los efectos del cumplimiento de la tarea. En tercer lugar, y más allá de que es una obligación que no se restringe a la situación que nos ocupa, pero sí extremar las medidas de higiene reglamentarias. Bueno, ya es común el tema del lavado de manos, de la utilización de alcohol. Y por otro lado, adoptar medidas de organización del trabajo que permitan prevenir el contagio. Evidentemente, una de las primeras actitudes que se tiene con relación al trabajo, uno tiende a decir, bueno, lo primero que hay que hacer es evitar la concurrencia al lugar de trabajo. Obviamente, esto no es en todos casos posible, ¿no? Por eso nosotros hemos distinguido dos situaciones y dentro de ellas también alguna situación en particular. En primer lugar, lo que tiene que ver con el trabajo o el desempeño de la tarea en aquellas actividades en las cuales hoy hay prohibición de trabajar. Es evidente que acá hay una suspensión del contrato de trabajo, una suspensión que ya ha tomado estado público, va a habilitar al trabajador a acceder al subsidio por desempleo, incluso se anuncian algunas modificaciones a las normas que hoy están vigentes en materia de acceso al beneficio. Es muy probable que esas normas lo que pretendan es facilitar el acceso al subsidio, seguramente atenuando los tiempos mínimos de cotización o los tiempos mínimos de permanencia en la plantilla de la empresa. Evidentemente, en esta situación, en aquellos casos, en las actividades en las cuales no se puede trabajar, debemos hacer referencia a la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, la Ley 19.196, que a veces genera confusión. Es una ley que consagra un delito de peligro. ¿Qué quiere decir que es una ley que consagra un delito de peligro? Lo que dice es que la sola exposición del trabajador a una situación en la cual se ponga en riesgo, en peligro grave y concreto, la vida, la seguridad o la integridad física del trabajador, ahí ya se configura la figura delictiva, valga la redundancia, y no hace falta que el siniestro acaezca. Por eso es que se denomina delito de peligro. Bueno, no hay duda que si un trabajador, un colegio, citara a los profesionales o a los maestros o al personal, cualquiera sea su tarea, a trabajar, yo no tengo duda que estaría perdón,
estaría incurriendo en el delito que esta ley consagra. En lo que tiene que ver con aquellas actividades en las cuales la actividad no está prohibida, es decir, en la cual en principio hay obligación de trabajar. Acá yo me permito distinguir dos situaciones también diferentes, ¿no? Aquellas tareas que deben ser cumplidas, y acá me refiero concretamente al personal vinculado a los servicios de salud. No hay ninguna duda que esos trabajadores son quienes mayor riesgo asumen en situaciones como la que nos ocupa, y en los cuales la obligación de concurrir a trabajar, si se quiere, se potencia y se hace más manifiesta, ¿no? Evidentemente estas situaciones generan también excepciones. Hemos escuchado, más allá de que no ha tomado estado público el texto normativo, pero aparentemente se va a establecer una excepción en lo que tiene que ver con la cobertura de salud, y los trabajadores de la salud que contraigan la enfermedad van a ser considerados como de una enfermedad profesional a fin de ser amparados por el Banco de Seguro del Estado y no por la prestación de salud común como hubiera correspondido, porque en definitiva todos los trabajadores de la salud están expuestos al contagio no solo del coronavirus, sino de cualquier otra enfermedad en ocasión de su trabajo. Pasemos a los trabajadores y las empresas que pueden trabajar, es decir, aquellas empresas que no tienen ningún tipo de restricción, pero que de alguna manera también pueden evaluar la conveniencia o no de trabajar en función de realidades económicas que, si bien son de segundo plano, en función, reitero, del bien tutelado mayor, que es la salud de la población y por ende de los trabajadores, no podemos soslayar, ¿no? Es sensible la disminución de consumo, hay sectores de actividad que sin ninguna duda van a sufrir muy mucho las consecuencias de la situación que nos ocupa, el sector turístico, el sector hotelero, el sector de transporte. Bueno, en estas situaciones, aquí evidentemente la primera decisión será la suspensión del contrato de trabajo y el envío de los trabajadores al subsidio de desempleo, al seguro de paro. Una pregunta, si tú me permitís, porque sí, bueno, acá empezamos en un punto fuerte, ¿no? Recordar, porque hay muchos empresarios que no tienen por qué manejar en este momento la ley, y muchos trabajadores que tampoco y tal vez no se están viendo. ¿Cuánto tiempo tiene derecho? Sí, porque acá sería por cese de operación, por baja de operaciones, por suspensión de operaciones. El seguro de paro ampara el desempleo forzoso en dos situaciones: la suspensión total o el despido. Acá estaríamos en una hipótesis de suspensión total, en la cual la normativa actual, ¿y por qué digo actual? Porque sin ninguna duda se va a modificar. La normativa actual exige un periodo de cotización mínimo de 150 jornales en los últimos 12 meses. En los trabajadores urbanos, los trabajadores rurales tienen un régimen distinto, tienen la misma cantidad, tienen 360 jornales por un periodo de 2 años. Es una situación diferente, lo mismo que el trabajador doméstico. Pero eso es lo que tienen que haber aportado, digamos así. Sí. Acá se plantean situaciones, por ejemplo, bueno, ¿qué hace una empresa o qué hace un trabajador que ingresó al mercado de trabajo hace un mes? Bueno, si ingresó al mercado de trabajo hace un mes, hoy con la legislación actual no tiene ninguna cobertura en lo que tiene que ver con la situación de desempleo, porque no completa el jornal mínimo, ¿no? Pero también aprovecho para comentar la situación del personal que debe cumplir una situación de cuarentena por haber estado en contacto por alguna persona infectada por el coronavirus o provenir de uno de los países en riesgo, ¿no? Acá también se da una particularidad. En sentido estricto, un trabajador en cuarentena no está enfermo y quizás
nunca devenga enfermo por esta enfermedad. Sin embargo, ya hay una resolución en el sentido de que la cuarentena, en tanto es dispuesta por el Estado a través, reitero, de estos mecanismos que hacemos referencia, va a estar amparado el subsidio por enfermedad, más allá del resultado final, que ojalá sea una cuarentena sin ninguna consecuencia dañosa. Pero para ordenarnos, ¿verdad? Sí. Y ya que dijiste hoy cuánto se necesitaba estar en planilla para tener al derecho al seguro de paro. En el caso de cuarentena, ¿corre el mismo plazo? No, en el caso de cuarentena no hay ningún periodo de carencia, porque entra al subsidio de enfermedad. Bien. Si yo empecé a trabajar hace un mes y estuve en contacto con una persona que fue diagnosticada con coronavirus, tengo derecho tengo la obligación de hacer una cuarentena y voy a tener derecho a percibir el subsidio por enfermedad. Y estábamos entonces en el caso de seguro de paro. Tú habías ordenado y habías dicho que había dos causales para seguro de paro, ¿verdad? La causal por despido Y la suspensión total. y la suspensión total. En el caso de suspensión total, vamos a ir avanzando si te parece en tal sentido. En el caso de suspensión total, primero, ¿qué tiene que hacer la empresa? ¿Cuál es el justificativo que tendría que dar la empresa? Bueno, desde el punto de vista material, el acceso al subsidio de desempleo se hace todo a través de mecanismos virtuales, a través de la página del Banco de Previsión Social. En realidad, el justificativo de la empresa es la baja de actividad o el cierre del establecimiento. Ha tomado Estado Público que me cuesta decir enjoy, por eso me hoteles, cines y algunas otras esas empresas actividades tuvieron que pasar a seguro de paro, pero estamos viendo... Lo que pasa es que ahí de vuelta, acá hay que distinguir entre aquellas empresas que no pueden trabajar porque hay una norma que se lo impide, por ejemplo, los cines. Ahí, esa es una situación diferente en lo que tiene que ver con el motivo. Con el motivo, sin duda, porque uno es yo cierro porque no puedo trabajar, y el otro es yo cierro porque tengo una baja de actividad que determina la necesidad de suspender el contrato de trabajo. En el fondo, la prestación va a ser la misma, porque ambos trabajadores, los trabajadores de ambas empresas, van a gozar del mismo subsidio en función de situaciones diferentes. Uno porque trabaja en una actividad que no puede trabajar, y otro porque trabaja en una actividad que ha tenido una disminución sensible de mercado que obliga a tomar este tipo de medidas. No, hablando de subsidio por desempleo, y acá entramos también en un aspecto no jurídico, pero sí realista. El subsidio por desempleo tiene algunas particularidades, sobre todo en los trabajadores que perciben salario mensual. Los trabajadores que perciben un salario mensual, para percibir subsidio, tienen que estar como mínimo un mes calendario. Por lo tanto, si un trabajador con remuneración mensual fue enviado al subsidio por desempleo, digamos, el lunes, o sea, hoy es lunes o hoy es martes, perdón. Martes. Disculpen, pero ya hubo tanta actividad el fin de semana que uno pierde la referencia del día en que vive. Bueno, si un trabajador fue enviado al seguro de paro el día lunes, el día de ayer, va a tener que estar en subsidio, si es, reitero, con remuneración mensual, hasta el 30 de abril para percibir subsidio. Después va a percibir el subsidio por los 45 días, pero tiene que estar como mínimo un mes calendario. Yo no sé, pero me animo a predecir que eso es algo que va a ser revisado. El otro problema que hay, que hoy no está planteado, pero que, bueno, esperemos que no se plantee, es la duración del subsidio, el plazo máximo de la prestación. El plazo máximo de la prestación de un trabajador suspendido es de 4 meses. Y saliendo para acá, para la sede de ACDE, escuchaba a
en el informativo que ya hay quienes dicen que esta situación se va a mantener por lo menos durante 6 meses, ¿no? Bueno, obviamente eso es impredecible, ¿no? Pero a medida que el tiempo avance, sin ninguna duda, hay planteos que se van a ir revisando. Bueno, hoy está también, no tiene nada que ver con el mundo del trabajo, lo tiene pero en forma indirecta, se está planteando la forma de ver cómo se postergan las elecciones departamentales, que son el mes de mayo, ¿no? Ya estamos pensando en mayo. Bueno, mayo con relación a marzo ya se comió 2 meses y medio o 3 meses de la prestación. Algunas otras situaciones o algunas otras medidas que se pueden dar ya en el ámbito interno de la empresa. Nosotros distinguíamos entre actividades que se deben cumplir o que se van a cumplir. Acá, obviamente, una de las más socorridas es el teletrabajo o el trabajo a distancia, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora. Lo que estamos haciendo ahora. Podríamos hacer una conferencia en nuestra sala, pero no, decidimos utilizar y probar estas tecnologías. Queremos decirle a quienes nos están escuchando y viendo también, y que nos disculpen, esta vez fue improvisado, lo nuestro tecnológicamente, no lo tuyo, Fernando, pero hablemos del teletrabajo. Bueno, el teletrabajo evidentemente hoy yo diría que es una actitud responsable de aquellas empresas que tienen la capacidad y cumplen tareas vinculadas a aspectos que pueden hacerse a distancia. Sin ninguna duda el teletrabajo, si yo viniera a hablar acá del teletrabajo en una situación normal, diría que tiene un enorme riesgo, que es el tema del control horario, porque no hay ninguna norma de derecho positivo que establezca ningún tipo de exoneración o de control diferente para quienes trabajan a distancia. Yo quiero pensar que todos aquellos que están involucrados en el teletrabajo como consecuencia de esta situación tienen una actitud solidaria y de buena fe, y que nadie va a aprovecharse de esta situación, que como decíamos es una situación compleja y que genera una enorme cantidad de dificultades. Sin perjuicio de eso, evidentemente, si hay trabajo a distancia, hay logueo y deslogueo, por lo tanto, de alguna manera, siempre algún tipo de registro genera. Si yo trabajo a distancia con la empresa, seguramente tengo mecanismos tecnológicos que me van a permitir acreditar cuándo ingreso y cuándo egreso de esa comunicación. Con el tema del trabajo a distancia, en aquellas empresas en las cuales también hay trabajo presencial, yo creo que también hay que ser especialmente cuidadoso para que los trabajadores no sientan que algunos se los protege o se los cuida más que a otros, ¿no? Bueno, no se trata tampoco de que haya hijos y entenados. Es evidente que hay actividades que se pueden cumplir a distancia y hay otras que no. Pensemos en las compañías de transporte. Seguramente la administración de las empresas de transporte podrán trabajar a distancia, pero no hay duda que quienes conducen los vehículos de transporte público están fácticamente impedidos de hacerlo. Quiero hacer un comentario también con el tema de las actividades sindicales. No hay duda que los sindicatos están actuando, y reitero, fue resaltado por las autoridades de gobierno, con una gran responsabilidad. De hecho, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, suspendió todas las audiencias, tanto individuales como colectivas, hasta después de Semana Santa, y eso no ha generado absolutamente ningún inconveniente, ¿no? Acá, sin duda, más allá de la recomendación de la resolución del Ministerio en cuanto a canalizar la información y las acciones a través de la Comisión Bipartita de Seguridad y Salud, sin duda que acá el actor sindical se transforma en el interlocutor necesario sobre todo para transmitir y para mantener informado al personal de la empresa de la situación que se está dando, ¿no?
Uno siempre escucha la recomendación de no hacer caso a las redes sociales, porque hay tanta información que no tiene ningún sustento y que genera pánico, genera preocupación. Y bueno, yo creo que acá lo que debemos, para redondear, y estoy a las preguntas que puedan formularse, creo que acá de lo que se trata es de actuar con responsabilidad. En principio, la jornada debe cumplirse en los mismos términos que se cumplía en las instalaciones de la empresa. Nos llega otra pregunta también por acá. Tengo una consulta. ¿Cuál es la línea diferencial entre cuarentena subsidiada por el subsidio por enfermedad y el teletrabajo? No. La cuarentena exige una condición que la hace excluyente, y es provenir de un país que está dentro de la lista de las zonas de riesgo del Ministerio de Salud Pública, que se actualiza a diario casi, o haber estado en contacto con una persona afectada. Si esas situaciones no se dan, no hay cuarentena. Si no hay cuarentena, no hay subsidio. El teletrabajo es una situación distinta. A ver, capaz que quien formula la pregunta lo que quiere preguntar es si se puede trabajar a distancia estando en cuarentena. La respuesta es no, porque la percepción de un subsidio y la realización del trabajo son incompatibles. Yo no puedo percibir un subsidio por enfermedad o desempleo y estar en actividad. Y cobrar un sueldo, el salario. No puedo cobrar el salario. No. El empleador no puede pagar ese salario porque está en el subsidio. Exacto. Viéndolo del otro lado. ¿Sí? ¿Bien? Nos llega otra pregunta también al respecto de, son varias ya. Si envío por precaución a los trabajadores a su casa, ¿puedo solicitar el seguro de desempleo? Por precaución, no. Yo tengo el derecho a decirle a mis empleados que no vengan a trabajar, pero en mi opinión siguen generando salario. Acá la precaución no es una situación de desempleo forzoso. La situación de desempleo forzoso es consecuencia de una baja en la actividad que amerita reducir las horas hombre. Hoy hablábamos, no recuerdo si en el marco de la charla o antes, los centros comerciales, los shopping redujeron su horario de trabajo. Quizás la reducción de horario de trabajo implica que haya gente que sea enviada al seguro de paro. Si la precaución está asociada a yo prefiero que no vengan por las dudas, en mi opinión se sigue generando salario y ahí no hay una causa objetiva que amerite una situación de desempleo forzoso. La otra pregunta es, ¿el trabajador puede elegir teletrabajo o seguro de desempleo? ¿El empresario lo necesita en su empresa? Yo creo que no. Yo creo que esto realmente puede ser opinable, pero en mi opinión no. Si el empleador, reitero, es consistente con su decisión y le aporta al trabajador todos los medios que son necesarios a los efectos del teletrabajo, en mi opinión el trabajador no se puede negar. Es más, sería hasta irracional que se negara, porque sin duda trabajar en la casa, más allá de que se cumpla el mismo horario con el mismo nivel de exigencia, genera por lo menos una ventaja económica que es el hecho del traslado. Una pregunta muy puntual que nos hacen también. ¿Hay que establecer un contrato por el teletrabajo o papel firmado en el sentido de lo que se le da al colaborador para que haga ese teletrabajo? Es decir, una constancia, le entregamos un notebook, le entregamos un celular, le entregamos esto, lo enviamos a teletrabajo por su seguridad. ¿Es necesario algún tipo de acuerdo escrito, de protección en ese nivel? Porque estamos hablando de buena voluntad hoy, ¿verdad? Y todas las tenemos, pero también existen después
los recaudos necesarios. Sí, acá yo distinguiría entre el cambio en la modalidad de la prestación de la tarea y las herramientas que se le dan al trabajador para el cumplimiento de la tarea. Sin ninguna duda que cuando una empresa le da a sus empleados herramientas para trabajar, debe documentar eso, no porque sea una exigencia de carácter legal, sino simplemente a los efectos de tener un control y un registro en materia de prueba. Sin duda que de la misma manera que si un empresario fabril le da un torno a un trabajador, sin ninguna duda cuando el empleador le da un notebook, un teléfono celular o cualquier otra herramienta, en mi opinión, debe registrar esa circunstancia por dos razones. Primero, para poder exigir su devolución, ¿no? Segundo, para controlar el buen uso que se haga de ese tipo de herramientas. En lo que tiene que ver con la otra parte de la pregunta era si o sea, si había que tener todos esos recaudos de tener por lo que tiene que ver con herramientas, sí. En cuanto a la decisión de... ahí está. En cuanto a aceptar el acuerdo el cambio de modalidad, bueno, yo creo que no es estrictamente necesario. En mi opinión, esto entra no solo de la situación que convoca esta charla, sino en términos generales entra en la potestad del empleador de cambiar algunas cuestiones del contrato de trabajo, entre ellas la forma de prestación de la tarea, y en el fondo uno siente que trabajar desde su domicilio en ningún caso puede ser visto como un perjuicio. No hay ninguna razón que el trabajador, o no se me ocurre, quizás la haya, pero no se me ocurre alguna razón por la cual el trabajador pueda alegar que trabajar desde la casa le genera un perjuicio que lo habilita a extinguir el contrato de trabajo. Acá hay otra pregunta que es parecida a una que ya hicimos, pero implica un cambio. Dice, si los envío a los trabajadores, a mis colaboradores, por precaución, no a teletrabajo, los mando a la casa, ¿puedo solicitar el seguro de desempleo? Bueno, yo creo que no. A ver, acá hay una cuestión ética también y ontológica, ¿no? Si el desempleo forzoso tiene un sustento que es la pérdida del ingreso como consecuencia de una determinada realidad, ¿no? Cuando quien formula la pregunta dice por precaución, bueno, pero los empleadores normalmente se supone que tienen los empleados que precisan, ¿no? Si tienen los empleados que precisan, no me doy mucha cuenta cuál podría ser la razón o el fundamento de, bueno, no trabajan por precaución, ¿no? Si preciso que trabajen, tendrán que trabajar de la manera que se pueda, en este caso, y si se pudiera hacer el trabajo a distancia sería mejor, y si no trabajan por una situación de carácter económico, bueno, ahí habrá que enviarlo al subsidio por desempleo. A ver, yo creo que no me resultaría muy... ético por lo menos. Muy ético, sí, decir, bueno, yo lo preciso, pero por las dudas lo mando. Aparte, por precaución respecto a qué. Por precaución respecto a cuestiones sanitarias. Bueno, acá, y eso quizás omití decirlo, ¿no? Salvo en las actividades que hay prohibición de trabajar por la vía de los hechos, en las otras actividades la obligación es ir a trabajar. O sea, acá no hay ninguna norma que hoy establezca lo contrario, ¿no? Sin duda que hay situaciones, yo decía hoy, bueno, el trabajador va a percibir el subsidio en el mes de mayo, ¿verdad? Y eso va a generar una situación económica quizás compleja que haya que atender, adelanto de haberes, bueno, ahí habrá que estar a la realidad de cada uno, ¿no? Yo decía, por ejemplo,
con el tema de que no hay escuelas, no hay escuelas, no hay colegios, seguramente hay situaciones en las cuales los padres no tienen cómo mantener el cuidado de los hijos. Eso puede generar algún tipo de situación. Ahí yo lo que sugeriría es, bueno, que las licencias que estén pendientes, que se gocen, en fin, buscar la forma de paliar esto de la mejor manera posible, ¿no? Y si la tarea solo puede hacerse en la empresa, sí, es decir, no hay forma, y el trabajador dice, no, yo no quiero porque no, me voy a contagiar. No, hoy no está planteado que tenga derecho a eso. Puede hacerlo. Si a mí se me planteara hoy como situación, mi respuesta sería, bueno, muy bien, no hay subsidio por desempleo porque no hay una situación de desempleo forzoso, yo preciso que vengas a trabajar. Obviamente yo no aplicaría una sanción disciplinaria porque uno podría entender el temor al contagio más allá de lo... no quiero utilizar el verbo... que no es viveza criolla, digámoslo así. Exactamente, es correcto, es un término muy, muy gráfico, ¿no? Hay un temor que el trabajador dice, bueno, mire, yo estoy dispuesto a no ganar nada, pero yo prefiero no ir. Bueno, yo creo que en esta situación sería aconsejable tener una actitud de tolerancia frente a esa situación. Perfecto. Pero ¿cómo se resuelve esa tensión, no? Porque después, como si fuera cualquier trabajador que no quiere ir a su empleo, más allá de las circunstancias. No, más allá de las circunstancias no. Si en una época normal un trabajador dice yo no quiero ir a trabajar, yo aconsejaría intimarlo a que se presentara a trabajar y en su caso, si persiste en su actitud, extinguiría el contrato de trabajo por abandono. En la situación actual no aconsejaría eso porque hay una situación de alarma pública, de emergencia sanitaria, que podrá no generarle al empleador la obligación de pagar, pero bueno, de ahí a sancionar frente a una actitud de este tipo, me parece que sería, no sería aconsejable. Mucho más sería abundar en una casuística muy particular que no habrá que verse cada caso, ¿no? Exacto. Hay un cliente de una empresa que cerró por posible contacto con una persona con alguien infectada. Las personas de esa empresa que trabajan en ese lugar, pensemos que puede ser de un servicio que brindan a ese lugar donde hubo una persona infectada. ¿Pueden enviar el seguro de desempleo? O sea, ¿qué se hace en ese caso? Si siguen yendo a ese lugar podrían estar en riesgo. Entonces, ¿qué se hace? Si mañana en una empresa, a ver si entendí el ejemplo o la pregunta, en una determinada empresa hay un cliente que hizo uso de esa empresa, fue, no sé, un salón. No, o al revés, te lo diría. Vienen a la empresa un servicio, ya sea en un local o en lo que fuera se presta un servicio. Imaginemos un servicio de limpieza, sí, un el servicio de tu eléctrica, casamiento, lo que sea, acá, ahí está. Se brinda un servicio, ahí donde se brinda el servicio hubo un caso, ¿se puede enviar a las personas a seguro de desempleo? No, yo creo que en esa situación lo que haría es, porque acá hay que tener bien claro la situación de hecho, ¿no? Si el personal de la empresa que brinda servicios estuvo en contacto con una persona afectada, lo que tiene que hacerse es en el estudio médico para ver tiene que ser la cuarentena dispuesta por las autoridades y para determinar si tiene o no la enfermedad. Ahí, el contacto con la persona infectada, la primera indicación es la cuarentena y la constatación de si hay enfermedad o no hay enfermedad. Ahora, ahí está claro, pero no hubo contacto con la persona infectada. Si no hubo contagio, no hay... Si no se presume contagio, por lo menos. Pero además, digo, la situación por eso me hace ruido el término por precaución, ¿no? El seguro de paro no está previsto para prevenir, está previsto para paliar
la contingencia al desempleo forzoso. Se supone que una empresa no quiere que sus empleados no vayan a trabajar. Se supone que la empresa quiere que sus empleados vayan a trabajar. Si lamentablemente, por cuestiones de mercado, pierde trabajo, generará una situación de desempleo forzoso de la cual, supongo yo, querrá salir en el menor tiempo posible. Nos siguen llegando una cantidad de preguntas. Dice acá, me animo a decir que si la empresa prestadora de los servicios de limpieza o de lo que fuere, a ese cliente que cierra puede mandar a seguro de paro, de desempleo, a los funcionarios de limpieza que realizan la tarea en ese cliente, si el cliente cerró momentáneamente sus oficinas, pero ahí no cambia en la casuística que tú nos decías. No, pero además, si yo tengo una empresa de limpieza y uno de mis clientes cerró la empresa, bueno, destinaré mis trabajadores a otro. Es como las empresas o si baja la actividad, y si baja la actividad, generará el desempleo, lamentablemente. En cuanto a las medidas de protección que se han de brindar a los colaboradores, ¿verdad? Hay algunas que son mínimas, alcohol en gel, pero ¿hasta dónde se llega? ¿Cuál es el deber de la ley de responsabilidad empresarial? No, a ver, yo creo que la ley de responsabilidad penal empresarial hoy solo se aplica, en mi opinión, que no soy experto penalista, pero en materia del trabajo me manejo un poco mejor. Yo creo que solo se aplica a aquellas actividades en las cuales no se puede trabajar. En las demás actividades no es una de las hipótesis de la ley, porque, reitero, yo no puedo ir a trabajar si trabajo en un cine, pero yo debo ir a trabajar, ir entre comillas, si tengo una actividad, claro, como cualquier otra. Pero en esa actividad, como cualquier otra, ¿cuál es la obligación del empresario? ¿Hasta dónde va la obligación para prestarle servicio de protección, de contingencia? Esto es, ¿hay atención al público? ¿Tiene que darle mascarillas o no? ¿Cómo sabe, cómo consulta, ¿no? ¿Cómo sabe ese tipo de cosas que tiene que desarrollar? Porque sí, es una situación muy nueva, ¿verdad? Sin duda. Acá, si bien es una pregunta más para un médico o para un prevencionista, pero yo diría que el tapaboca, el alcohol en gel, que bueno, que de acuerdo a todo lo que hemos venido escuchando son las medidas básicas, la distancia, lavarse las manos, el tema del alcohol en gel, hemos escuchado siempre, primero lavarse las manos, después el alcohol en gel, ¿no? Pero eso parece que es lo más importante. Otra de las recomendaciones que yo la omití en lo que tiene que ver con la resolución del Ministerio es en los equipos de circulación de aire. Hay que tener principal preocupación por los equipos de transmisión de aire acondicionado, ventiladores, en fin, secadores de pelo, porque obviamente eso expande. La otra cuestión que nos cuesta es el tema de la distancia, ¿no? La distancia del famoso metro para evitar el contacto personal, pero bueno, hay situaciones que son complicadas, porque además uno no está acostumbrado a ese tipo de cosas, ¿no? Pero en lo que tiene que ver concretamente con los elementos de protección personal, yo diría, en primer lugar, los que son inherentes a la tarea. En segundo lugar, en todos aquellos trabajadores que tengan contacto con terceros, el tapaboca, el lavado de manos, el tapaboca parece que son a esta altura imprescindibles. ¿Las empresas deberían de llevar a alguien, a un especialista en seguridad laboral o médico? Porque ahora está también muchas empresas lo tienen, pero hay empresas chicas que no tienen. ¿Sería conveniente, necesario? Yo creo que la prevención siempre es conveniente. Si las empresas hoy, de acuerdo a la normativa, tienen sistema ya están inmersas en el sistema de salud, de seguridad y salud, lo canalizan a través de ese propio
de ese propio sistema. Y si no lo tienen, sin ninguna duda, cualquier mecanismo que tienda a prevenir es lo que uno aconseja. Otra pregunta, ¿qué sucede con las empresas de acompañantes? ¿Las empresas tienen obligación de enviar al cuidador a quien si está infectado por el virus? No. No solo no tiene la obligación, sino que lo tiene prohibido. Por eso digo, los trabajadores que estuvieron en contacto con una persona infectada tienen obligación de quedarse en su casa en cuarentena. Entonces, ¿las empresas que brindan servicio de acompañante tienen obligación de brindar el servicio? La respuesta es sí, salvo que se dé alguna de las situaciones en las cuales se impone la cuarentena. Yo aprovecho tu pregunta, Pablo, para volver a reafirmar. Las situaciones en las cuales se decreta la cuarentena son obligatorias. Si mañana uno de nosotros dos tenemos positivo, el otro va a entrar en cuarentena. No es un tema de voluntarismo. Si el trabajador vino de una zona de riesgo, salvo que se haya ido por voluntad propia, que eso es una excepción, no estamos hablando de esas situaciones, ¿no? O estuvo en contacto con una persona afectada, tiene que hacer cuarentena. Bien. ¿En qué condiciones se puede obligar a una persona, si es que se puede, a gozar el saldo de su licencia? Bueno, eso es muy discutible siempre, ¿no? Acá se recomienda la licencia, o sea, yo la recomiendo, sobre todo los trabajadores con remuneración mensual, por lo que decía recién, si un trabajador por remuneración mensual va al seguro de paro hoy, tiene que estar en el seguro de paro, quiera o no, para percibir subsidio hasta el 30 de abril, por lo tanto va a cobrar en mayo. Entonces, yo creo que la primera opción sería gozar de la licencia. Si el trabajador se niega a gozar de la licencia, bueno, tiene derecho a negarse y la respuesta de la empresa podría llegar a ser, bueno, muy bien, entonces hay subsidio por desempleo. Si esa persona, ahora vamos a un caso, te estamos poniendo a prueba, Fernando, Sí. Vamos a un caso, si esa persona pasó por algún aeropuerto, no está contagiado, pero hay posibilidades de decirle tomate una licencia. Si pasó por un aeropuerto, acá voy a sugerir en base a los conocimientos adquiridos a través de los medios de prensa, porque yo antes de venir para acá y bueno, preparando un poquito esto, entré en la página de Presidencia a ver si ya había alguno de los decretos que estaban publicados y todavía no hay. Es que uno a veces pierde de vista, por eso hoy me confundí, no me daba cuenta si era lunes o martes, todo lo que ha pasado del viernes a hoy. Del viernes a hoy, desde que tomó estado público en los primeros casos, pasó un día hábil y medio, ¿no? Y uno parece que hace una vida que estamos en esta situación. Si una persona estuvo en alguno de los países de riesgo, tiene la obligación de estar en cuarentena. Y si no lo hace, podrá incurrir en responsabilidad. Es más, nosotros decíamos, bueno, analizamos la responsabilidad desde el punto de vista del empresario, del empleador, pero yo, trabajador, que estuve en una situación de riesgo, omito la información y contagio, yo no sé si no puede ser responsable del delito de lesiones o de homicidio si mañana alguien se muere, ¿no? Porque cuando uno llega, en el Uruguay, por cuestiones de conectividad, mucha gente viene de Europa a través de vuelos de la región, ¿no? Si yo no estoy mal, vuelos directos con Europa solamente había 2. Entonces, si mañana viene de un pueblo de Brasil alguien que viene de España o de Italia y en la declaración no llena la declaración o omite información o falsea documentación, más allá de la irresponsabilidad,
puede incurrir en responsabilidad, no tengo duda. Nos llega una pregunta de lo que tú dijiste hace un ratito. Tú dijiste, lo mejor es que se tomara licencia una persona por cuándo cobraría el seguro de paro. Y nos preguntan, ¿por qué dijiste que recién cobraría en mayo? O sea, explícalo de los plazos Cobraría, que tiene, por favor, el BPS para hacer efectivo el seguro de desempleo. El trabajador con remuneración mensual, para percibir subsidio, tiene que estar como mínimo con la normativa actual, tiene que estar como mínimo un mes calendario. Por lo tanto, si voy al seguro de paro el 16 o el 17 de marzo, yo tengo que estar en seguro de paro hasta el 30 de abril. Por lo tanto, el BPS va a hacer la liquidación en mayo, porque tiene que comprobar que hasta el 30 de abril el trabajador estuvo en seguro de paro. Por lo tanto, el subsidio en forma efectiva lo va a pagar no sé qué día de mayo, pero dentro de los 5, 6, 10 primeros días de mayo. Yo creo que es muy probable que esa norma se flexibilice, porque bueno, más allá del derecho, en la vida real, el trabajador, el subsidio lo va a cobrar en mayo, en abril va a cobrar los salarios generados en el mes de marzo, que será el 50%, y eso va a generar una situación que, bueno, que quizás en algunas situaciones genere una situación de apremio que haya que resolver. Bien. Otra pregunta que nos decía, pues ya estamos hablando de ciencia ficción, Sí. porque de una ciencia ficción que está siendo superada por la realidad, ¿verdad? Pero, ¿cómo ves tú ahora a nivel legislativo? Porque ¿qué cosas pueden ser determinadas por un decreto en materia de trabajo? Porque ahora tú decías, capaz que hay que modificarla, y qué cosas necesitan el Parlamento, y por lo tanto ahí entra en un trámite que puede ser urgente o no, pero va a entrar en un trámite. Sí, yo no me animo a hablar con demasiada certeza, ¿no? Pero porque a veces hay leyes autorizativas, por ejemplo. Un estado de emergencia te autoriza. Bueno, la ley de emergencia sanitaria, 9.000 y pico, autoriza y fundamenta todas las normas que se han tomado hasta hoy. Yo obviamente no las repasé, pero confío en que eso es así. En materia de subsidio por desempleo, la norma ya establece que el Poder Ejecutivo, por resolución fundada, puede ampliar las prestaciones. Honestamente no tengo presente si eso se refiere tanto a la duración de la prestación o a las condiciones de acceso. Pero seguramente por vía reglamentaria eso se pueda modificar. En lo que tiene que ver con los subsidios de salud, sin ninguna duda también, porque la ley es vieja, es un decreto de ley 14.407 del 70 y pico, era una norma que autorizaba al Poder Ejecutivo a ir incorporando actividades. Pasa que todo eso después fue superado por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero no me surge quizás la que, bueno, tampoco, porque la ley de enfermedades, las enfermedades profesionales, es salud pública, quien resuelve la lista de enfermedades profesionales, salud pública con el Banco de Seguro del Estado, perdón, en consulta con salud pública. O sea que me parece que, por lo menos en lo que tiene que ver con los subsidios, está todo dentro del ámbito reglamentario, dentro de la facultad del Poder Ejecutivo. Fernando, queremos agradecerte muchísimo tu disposición para aclarar todas las consultas, para estar acá, para estar aquí. Estamos en ACDE está vacío porque estamos trabajando desde nuestros hogares, pero te agradecemos mucho las consultas. Es posible que volvamos a insistirte en otra oportunidad porque, como tú decías, esto es un escenario dinámico, es posible que surjan algunas normas y capaz que vamos a tener que solicitarte, pero te agradecemos muchísimo. Por favor. Y queremos agradecer también a todos los que se conectaron y pedirles disculpas a todos
por los desperfectos técnicos que haya podido haber, las carencias tecnológicas, pero nos ponemos a disposición de ustedes. Vamos a tratar de también compartir con todos ustedes este video. Está en Facebook, es decir, va a quedar colgado en Facebook. Lo pueden recomendar a otras personas o repasar ustedes para poder tener una idea más acabada de todo el diálogo con Fernando. Y queremos agradecerle, bueno, pedidas esas disculpas. Vamos a tratar de mantenernos actualizados en todo esto que pueda resultar de apoyo para los empresarios, para los dirigentes de empresa, y que también a través de nuestro correo electrónico o del WhatsApp nos envíen aquellas consultas que necesiten evacuar, porque como Fernando, en ACDE hay muchos voluntarios que quieren colaborar para que todos podamos superar las distintas situaciones que se nos presentan de la mejor manera. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, muchas gracias a todos.